A todos y a todas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bien, bienvenidos a esta nueva clase de la Red Sanar, donde vamos a hablar de bipolaridad. Entonces, vamos a compartir el PowerPoint para que podamos empezar a hablar de ello. Bien, entonces, para hablar de bipolaridad, tenemos que hablar en principio de lo que es el estado de ánimo, que es como un primer acercamiento, ¿sí? ¿Qué es el ánimo? Bueno, es una manifestación emocional íntima, sostenida y persistente, cuya expresión puede ser observable por los demás. Es una condición vital que impulsa a saborear la existencia y su actividad en el mundo. Bien, permite la autoafirmación y la realización, apetencia y gozo por la vida, abre el deseo, intervienen las emociones, los sentimientos, es decir, el ánimo está relacionado con el nivel de energía y emocionalidad que tenemos para relacionarnos con la vida. Un estado de ánimo saludable nos permite disfrutar de la vida. ¿Qué es el estado de ánimo saludable? Bueno, es la eutimia, es el estado de equilibrio ideal en relación al estado de ánimo, ¿sí? Favorece una buena autoestima, un equilibrio psíquico, un equilibrio y disparador de inteligencias múltiples, está relacionado con la voluntad, el deseo, el dinamismo, la creatividad, ¿sí? Eso no quiere decir que todo el tiempo tengamos que estar en un estado de ánimo hiperestático y rígido, porque eso no es así. Las personas tenemos variaciones emocionales que están dentro de rangos normales. Y por ejemplo, tenemos una alegría normal, que es un poquito un estado de ánimo un poco más elevado, y después tenemos la tristeza normal, que puede ser estar como un poquito bajón o pinchados, por cuestiones que pueden darse en situaciones de la vida cotidiana. A veces también es común en determinados ciclos biológicos, como por ejemplo el ciclado hormonal de la mujer, o como por ejemplo está relacionado también con el clima, con las estaciones del año. Es normal, por ejemplo, que en invierno tendamos a sentirnos un poquito más hacia abajo, y en verano o en primavera como un poco más alegres, y un poco también está relacionado con la luz solar. Entonces acá está el gráfico donde podemos ver esta variación, si pueden ver acá, relativamente normal, entre tristeza normal y alegría normal. Ya después, cuando es un poco excesiva, le llamamos hipertimia, aunque esto no es necesariamente patológico, o hipotimia, que es como una tendencia hacia estar un poquito desanimados, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es la bipolaridad? Bien, es un trastorno del estado de ánimo que está caracterizado por una inestabilidad anímica acusada, que esto es muy importante, y patológica. No es bipolaridad lo que muchas veces creemos que es una variación del estado de ánimo. La bipolaridad tiene variación de ánimo acusada y se caracteriza por estados alternados de excitación y inhibición, que se manifiesta en diferentes áreas que ya vamos a ver. Antes se le llamaba psicosis maníaco-depresiva, y la verdad es que causa muchísimo sufrimiento y deterioro, ¿sí? Bien, esto es un concepto que es importante que aprendamos, que tiene que ver con que nuestro estado de ánimo o nuestro nivel de energía se equilibra entre dos polos. Tenemos un polo que es el polo inhibitorio y otro polo que es el polo excitatorio. El polo inhibitorio, bueno, el polo excitatorio es responsable del inicio de sistemas de respuesta activos que implican un aumento de energía. Cuando tenemos la atención más prendida, o estamos más hiperactivos, o más verborrágicos, o con más ganas de hacer cosas, está involucrado el polo excitatorio. El polo inhibitorio es como el freno. Tiene que, o su función es limitar o poner fin a procesos de activación. Y estos son dos recursos normales que están todo el tiempo en interacción, como puede ser también los latidos del corazón, sístole, diástole, o por ejemplo, músculos agonistas y antagonistas, ¿sí? Entonces, la idea es que, el ideal sería que, es que estemos en equilibrio. Para que el cerebro funcione
adecuadamente, tiene que mantener un equilibrio entre los dos polos, y si se rompe y se produce un desbalance, entonces vamos a tener una serie de síntomas que ya vamos a ver. Entonces, vamos a hablar de la ansiedad. La ansiedad como hiperreactividad, como respuesta a una hiperexcitación, vamos a verla cómo se manifiesta en cada uno de los polos. En su polo excitatorio, lo que vamos a sentir es que la persona está hiperactivada, es como si le sobrara energías, entonces se restrega las manos, cruza y recruza las piernas, se queja de manera permanente, expresa sus preocupaciones, gime, llora, grita suplicante y desesperado, ¿sí? En cuanto a la ansiedad en el polo inhibitorio, en realidad se expresa con lentificación, ¿sí? Es decir, lo llamamos ansiedad también porque va a causar un grado alto de malestar. Entonces, lo que va a pasar es que se va a producir un deterioro en el curso del pensamiento, en el flujo de ideas, la persona se va a sentir como apagada, bloqueada, va a fallar la memoria, la concentración, el rendimiento intelectual, la toma de decisiones, la iniciativa y espontaneidad. Va a iniciar cosas pero no va a poder sostenerlas, le va a costar lo mínimo como comer o levantarse de la cama, ¿sí? Es decir, que la persona cuando está inhibida, lo que va a sentir sobre todo es que no le anda el sistema de acción, de inicio de acciones o de energía para tal. Bien, entonces vamos a hablar de estados anímicos relacionados con el polo excitatorio. Esto es importante que ustedes se lo aprendan para después comprender mejor la bipolaridad, ¿sí? Porque los diferentes tipos de bipolaridad se combinan relacionados con estos tipos de estado de ánimo. Entonces, el más excitatorio de todos es la manía. Hay una hiperexcitabilidad, hiperactividad, aumento de la velocidad del pensamiento y del habla, el sujeto se siente pletórico, mejor que nunca, desinhibido, carente de autocrítica, con ideas de grandeza y enorme seguridad. No tiene conciencia de enfermedad y suele haber pérdida del contacto con la realidad, delirios o alucinaciones. Esto es muy importante porque casi siempre es lo que se diferencia de la hipomanía. La manía es un estado tan sobrecargado de energía que suele tener características delirantes, con delirios y alucinaciones, muchas veces son delirios místicos. La hipomanía se relaciona con algo similar, pero lo que cambia es que es un poquito más desinhibido, un poquito menos desinhibido, y generalmente no hay delirios o alucinaciones acá, ¿sí? Es que la persona está hiperactivada, desinhibida, verborrágida, etcétera, pero hasta ahí llega, y generalmente tiene un poco más de conciencia de enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los rasgos destacables que vamos a ver generalmente más o menos en las dos? Bueno, acá vamos a ver algunos, después ustedes lo leen en el PowerPoint. Hipersociable, desinhibido, comentarios desubicados, euforia, suelen estar vestidos como de manera muy llamativa, están verborrágicos, se interrumpen todo el tiempo, justamente por eso tienen pensamientos desorganizados, muchas veces se desorganizan temporoespacialmente, no se pueden quedar quietos, como tienen la autoestima sobredimensionada, y un desborde de energía, muchas veces tienen conductas temerarias, como tomar riesgos innecesarios, o conducir de manera temeraria, promiscuidad sexual o hipersexualización, hiperproductividad laboral, muchas veces se manifiesta desde un aspecto negativo del ánimo, entonces aparecen ansiedades paranoides u obsesivas, impulsividad. Piensen que es una persona que le sobra la energía y entonces se siente con mucho estado de ánimo, todo es a lo grande, digamos. Bien, después tenemos los estados de ánimo que son de tipo inhibitorio, que están más relacionados con el polo inhibitorio. Y acá vamos a ver, la depresión, que es parte de lo que conocemos, es tristeza, desánimo, enlentecimiento, baja autoestima, baja excitabilidad, pensamientos pesimistas, bajo nivel de reactividad. Bien, y la melancolía es un estado más profundo,
en donde la persona se siente completamente inhibida, apática, no puede sentir placer, los pensamientos negativos son exacerbados, tiene sentimientos de culpa constante y la angustia es exacerbada también, ¿sí? Es un estado de profunda tristeza, es mucho más que la depresión. Es una depresión devastadora, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿cuáles son los rasgos destacables? Seguramente los que ya conocen de la depresión: postura corporal abatida, bajo nivel de energía, muchas veces no se pueden levantar de la cama, y esto es algo que tenemos que prestar atención, porque la mayor parte, ahora vamos a ver, pero la mayor parte de las depresiones que nosotros conocemos, como la depresión mayor, no están relacionadas con este rasgo de no poder levantarse de la cama. Cuando vemos un tipo de depresión que está relacionada con no poder levantarse de la cama, no poder bañarse, le llamamos depresiones atípicas, y la verdad es que casi siempre están relacionadas con alguna cuestión más profunda. Puede haber depresiones mayores con estas características que son graves, pero en general, cuando vemos que son depresiones tan inhibidas, tenemos que prestar atención porque podría estar relacionado con algo de la bipolaridad. Alta sensibilidad a la agresión, aislamiento social, bueno, todo lo que seguramente conocen de la depresión. Y después, lo que en mi experiencia encontramos más en el consultorio, en relación a la bipolaridad, que son los estados mixtos, donde la persona tiene como un mal calibrado del acelerador y del freno y tiene síntomas de los dos. Entonces pasa de la tristeza a la euforia, a la irritabilidad, tiene algunos momentos en los que le sobra la energía, o muchas veces lo que vemos es como que le sobra la energía por dentro y entonces está acelerado, tiene angustia, tiene desesperación, pero por fuera está bloqueado, no es que está expansivo y se siente bien, se siente mal y no tiene ganas de hacer cosas, pero igual hay una ansiedad extremadamente elevada en el interior, no es como si estuviese completamente apagado. Entonces, lo que sucede es que el estado de ánimo está desorganizado, se pasa repentinamente de la risa al llanto, o puede estar muy desociable, desinhibido y luego aislado. A veces vemos esta alternancia, ¿sí? Que es más común en las bipolaridades de ciclado rápido, pero muchas veces lo que llamamos estados mixtos más bien tienen que ver con una ansiedad muy elevada en el ánimo y una inhibición muy grande en lo motor, digamos. Entonces aparece como bloqueos mentales o dificultad para frenar el pensamiento o la angustia desesperada, pero hay mucha irritabilidad, pero hay bloqueo en general, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los tipos de bipolaridad? Vamos a encontrar 4 tipos de bipolaridad en relación a la definición del DSM. Hay bastante bibliografía al respecto y hay otras clasificaciones, pero vamos a usar esta en principio, ¿sí? Es como para tener una idea. La de tipo 1 es, digamos, la más grave y alterna de extremo a extremo. Puede tener estados de depresiones severas o melancolías con estados de manía, donde ya hay situaciones de delirio, son los tipos de bipolaridad que más habitualmente están relacionados con internaciones psiquiátricas, ¿sí? Porque es donde más puede haber daños para sí mismos o para terceros. Es importante tener en cuenta que la bipolaridad es más peligrosa en estado excitatorio que en estado inhibitorio. Si bien para el que está alrededor se siente más preocupado en general cuando ve la tristeza más de manera explícita, en general nos tenemos que preocupar cuando la persona le sobra la energía, y por eso es importante ahí prender todas las alarmas. Bien, la bipolaridad de tipo 2 alterna entre estados depresivos y estados hipomaníacos. Acuérdense que el estado hipomaníaco en general, la persona le sobra mucha energía, está hiperactiva o verborrágica, pero puede pasar medianamente desapercibido si uno no conoce el tema, como una persona muy alegre o muy charleta o muy simpática, un poco confianzuda, pero bueno. Y en realidad acá no encontramos muchas veces estos síntomas que vemos en la manía, que están relacionados con
por ejemplo, estados de alucinaciones o delirios, ¿sí? La ciclotimia tiene que ver con un alternado rápido, es una alternancia de estados hipomaníacos y depresivos con estados mixtos, pero en realidad es más leve, es un ciclado más leve del estado de ánimo, y después muchas veces nos encontramos con bipolaridades de tipo monopolar, donde encontramos estados de eutimia y después estados depresivos o mixtos. Esta es en mi experiencia, por lo menos la que yo me he encontrado más en el consultorio. Al menos yo, es mi experiencia. En general, muchas veces nos encontramos con personas que pasan de un buen estado de ánimo, un poquito por ahí eufórico, y después pasan estados mixtos y van ciclando. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre depresión bipolar y depresión mayor? Lo importante de tener en cuenta es que la depresión bipolar en realidad es una depresión que tiene base eléctrica, es decir, los mecanismos neurofisiológicos que están involucrados son realmente muy diferentes a los de la depresión mayor que conocemos. Es una falla en la comunicación eléctrica. Entonces, una de las características que vamos a ver es que la bipolaridad aparece como si fuese que a la persona se le cortara la energía de golpe, como un cortocircuito, como un apagón, y de repente hoy estaba bien y mañana ya no se puede levantar de la cama, hoy estaba completamente apagada y mañana se levanta y le sobra la energía. Es como si fuera un cable que hace cortocircuito. Y por eso lo que vemos es como si fuera un trastorno de la energía, de la cantidad de energía que la persona tiene. Y por lo tanto se manifiesta en el estado de ánimo. Pero no está relacionada directamente con el estado de ánimo, aunque los ciclados a largo plazo pueden provocar un deterioro en el estado de ánimo, pero no está relacionado tanto con la serotonina. De hecho, es importante tener en cuenta, si bien esto es trabajo de psiquiatras y en todo caso de diagnóstico de psicólogos, es importante tener en cuenta que una persona que tiene un trastorno bipolar no puede tomar antidepresivos, no puede tomar recaptadores selectivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, porque lo que suele generar es un switch maníaco, así se llama, que pasa de la depresión a la euforia, y esto puede ser realmente muy peligroso. Entonces, es importante que el diagnóstico lo haga un psiquiatra y no lo haga una persona que no entiende el tema. No automedicación, por supuesto, y muchas veces tampoco es muy adecuado que lo haga un médico clínico si no tiene claridad sobre esto, ¿sí? Es importante hacer un buen diagnóstico de la depresión antes de iniciar un tratamiento farmacológico, por esto que les digo. Entonces, muchas veces la depresión bipolar muestra un inicio brusco y los síntomas que más vamos a ver van a ser abulia, apatía, anedonia, desgano y tristeza profunda. Que a diferencia de la depresión mayor, que en realidad la depresión mayor lo que va sintiendo la persona es un estado de agotamiento que fue de a poquito. Y muchas veces inicia con un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de pánico, con mucha ansiedad, por ejemplo, por sobrecarga de actividades o manejo de los pensamientos negativos, o un ambiente deteriorante que va produciendo poco a poco que la persona se vaya deprimiendo. Pero la persona no lo relata como un inicio brusco. Y en la bipolaridad sí lo relata como un inicio brusco. Entonces dice, por ejemplo, yo me sentía bien y de repente al día siguiente no me podía levantar de la cama, ¿sí? Esto es muy importante de tener en cuenta porque en general es utilizado para el diagnóstico diferencial. Cuando aparece esta depresión atípica, las personas dicen que no se pueden levantar de la cama, que esto es muy común que les pasa, y es también síntoma de diagnóstico diferencial en general, la ansiedad confusional. Tiene mucha dificultad para establecer tareas cotidianas,
no pueden, la desorganización es muy grande, no pueden a veces manejarse bien con dinero porque son capaces de, de pagar o sea, en la verdulería o en la farmacia mucho más de lo que iban a pagar, o por ejemplo, tienen grandes olvidos, se olvidan todo en todos lados, o por ejemplo, no pueden decidir cosas cotidianas como cómo vestirse o hacer una comida que siempre hicieron. Tienen un bloqueo mental y un estado de aturdimiento muy, muy grande. Otra de las características que suelen llamarnos la atención es que cuando la angustia de la bipolaridad aparece, es una angustia excitatoria, y la palabra que generalmente escuchamos es desesperación. Y si no, le tenemos que preguntar, ¿vos te sentís desesperado, desesperada? Porque es una angustia desgarradora. En general, la tristeza de la depresión mayor no es una angustia desgarradora, es una tristeza de abatimiento, de estar pinchados o muy negativos, con la autoestima baja, pero no sienten esta desesperación y llanto fácil y angustia, y no poder quedarse solos ni un segundo porque se desesperan. Comúnmente entonces se parece a el pánico porque sienten una ansiedad extrema. El llanto, y esto es algo que yo les decía, el llanto de la persona con bipolaridad suele ser muy desgarrador, ¿sí? Como si se hubiese muerto una persona muy querida recién. Bien, entonces como les decía, en la depresión mayor el inicio es lento, rara vez llega a la profundidad extrema, sienten tristeza, opresión en el pecho, angustia, pero el llanto no es desgarrador. Y entonces estos estados extremos solamente lo podemos ver por ahí cuando es muy, muy crónica, pero generalmente no sucede eso, ¿sí? Entonces, podemos ver también en la depresión mayor irritabilidad, pero no vemos en general altos grados de impulsividad, por ejemplo, o estos ciclados tan extremos. Muchas veces lo que vemos es trastorno de ansiedad generalizada, pánico, trastorno por estrés postraumático en el caso de la depresión mayor, ¿sí? Vemos enlentecimiento psicomotor, empobrecimiento, foco en lo negativo, desorganización, pero no vemos que la persona esté completamente discapacitada prácticamente con sus síntomas. Bien, acá vemos entonces las características entre un estado hipomaníaco y un estado maníaco. Ven que el maníaco es más extremo. Bien, entonces el trastorno depresivo mayor de episodio único puede ir hacia la melancolía, aunque raras veces, pero es una depresión que sale. En el trastorno depresivo mayor recidivante lo que aparece es una salida hacia la eutimia y vuelve a caer la persona. Generalmente es porque no aprendió las herramientas. Entonces, repito por si no quedó claro, un trastorno depresivo mayor recidivante es una recaída de un trastorno depresivo mayor, y no es lo mismo que bipolaridad. Lo que suele suceder es que la persona, por ejemplo, transitó una depresión por agotamiento, salió adelante y como no adquirió las herramientas suficientes y, por ejemplo, volvió al trastorno de ansiedad generalizada, volvió a decaer. Pero esto, recuerden, no tiene nada que ver con la bipolaridad. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede en la bipolaridad, la comunicación neuronal? Como funciona también con impulsos eléctricos, en la bipolaridad, la variación de energía es, como les decía, como de switcheo, como si se prendiera o se apagara, y eso nosotros no lo vamos a ver en una depresión mayor, donde los mecanismos que están involucrados son un decaimiento probablemente de la serotonina por un aumento crónico del cortisol, ¿sí?
Bueno, es importante tener en cuenta que las personas con bipolaridad suelen tener trastornos del sueño manifiestos o a veces encubiertos, y por eso muchas veces es interesante que se pueda hacer una polisomnografía para ver, por ejemplo, porque vemos que muchas veces hay alteraciones en la fase REM. Entonces, es importante también que se evalúe a ver si eso no está empeorando el problema, ¿sí? Y lo que vemos también es que cuando están alterados los ritmos excitatorios e inhibitorios, se manifiesta también en el sueño, donde, por ejemplo, en el caso de las fases excitatorias podemos ver muy poca necesidad de sueño, y esto muchas veces es lo que denota el inicio de los síntomas, personas que dicen estuve como 3 o 4 días sin dormir. O, por ejemplo, una hipersomnia excesiva, donde, por ejemplo, pueden dormir por 2 días seguidos, ¿sí? Prácticamente con pequeños despertares. Los sueños, el sueño se altera de manera significativa en la bipolaridad, y esto es algo a tener en cuenta para el diagnóstico diferencial. El clima es un factor influyente. En general lo que vemos es que en la primavera decimos que se pueden brotar los bipolares, y es donde suelen aparecer los estados excitatorios o mixtos, y entonces es el momento donde más tenemos que tener cuidado, porque ahí pueden aparecer los rasgos de impulsividad que los pueden poner en riesgo, como yo les decía, ¿sí? Hay un tipo de ciclado del ánimo que es el trastorno afectivo estacional, que está relacionado con la luminosidad, y es un punto intermedio entre la depresión común o mayor y la bipolaridad, ¿sí? En general el tratamiento es diferente, se hace con terapia lumínica, y a diferencia de la bipolaridad, que el tratamiento sí o sí tiene que ser farmacológico y terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Bien, entonces, el tratamiento, como les decía, tiene que estar muy anclado en la medicación. Las personas con bipolaridad no pueden zafar de la medicación. Una persona con una depresión mayor leve, tal vez con un tratamiento psicológico adecuado, tal vez puede no tomar medicación si lleva bien su proceso psicológico. Pero en general con la bipolaridad no es bueno, porque no es algo que depende tanto de la voluntad o el compromiso que le pongan las herramientas, sino tiene que ver más bien con una desregulación electroquímica, por lo cual sería adecuado que más bien parte del tratamiento psicológico esté relacionado con facilitar la adherencia al tratamiento psiquiátrico, porque muchas veces las personas con bipolaridad tienen dificultades para comprometerse con el tratamiento psiquiátrico, cumplirlos, muchas veces en los ciclados abandonan, o al principio cuando no logran estabilizarse, porque no siempre se logran estabilizar de una y con la primera medicación que se prueba, entonces terminan dejándolos, pensando que no funcionan, o es un diagnóstico bastante difícil de aceptar, la verdad. Entonces hasta que se acepta, el compromiso con el tratamiento lleva tiempo. Entonces es muy importante que la persona con bipolaridad sea consciente de su diagnóstico y se haga cargo, ¿no? Así como una persona celíaca tiene que hacerse cargo de su alimentación, o una persona con hipotiroidismo tiene que tomar la medicación para poder funcionar bien, o una persona con diabetes tiene que estar midiéndose la insulina y tal vez tomando la medicación. Es importante también que una persona con bipolaridad acepte sus dificultades biológicas y se haga cargo del tratamiento si quiere tener una vida saludable y no producir más deterioro. Esto es muy importante, porque con cada ciclado el cerebro va sufriendo. En ese sentido es parecido a la epilepsia. Entonces, así como en la epilepsia hay que estar evitando todo el tiempo que la persona tenga nuevas crisis, porque esto va, entre comillas, quemando el cerebro, de la misma manera tenemos que tener en cuenta con la bipolaridad. Cuanto antes se estabilice, mejor. Y en ese sentido, también la familia puede cumplir un valor muy importante para acompañar y ayudar a esta adherencia, ¿sí? Los vínculos son muy importantes, por eso el vínculo con el terapeuta es muy importante. Tenemos que trabajar mucho con psicoeducación, también para la familia, porque la familia también se suele desconcertar
porque en algunas ocasiones afecta la personalidad y pueden ser personas muy inestables o a veces manipuladoras, pero no es que lo hagan a propósito, no al sentido psicopático, sino que esto es consecuencia del mismo estado de ánimo descalibrado, digamos. Entonces es importante que la persona tenga ese registro y la familia también para aprender a saber qué esperar y ayudar adecuadamente. Una de las cosas que yo les contaba era este síntoma de confusión, de confusionalidad, digamos, de deterioro excesivo en la atención y en la toma de decisiones, donde la persona a veces no puede ni vestirse ni prepararse un té porque se bloquea. Entonces la familia ahí tiene que ser, y ojalá, muy apoyadora y no juzgar o no decirle, pero ¿cómo puede ser? Si siempre cocinaste, si siempre hiciste un té, ¿cómo puede ser que no puedas ni siquiera vestirte? Pero eso es una estupidez, ¿no? Es importante también que los terapeutas tengamos el compromiso de, bueno, en la red Sanar, por supuesto, de psicoeducar adecuadamente. Sí, es muy importante tener conocimientos de esto. Entonces es muy importante los vínculos, una de las cuestiones que ayuda muchísimo a estabilizar el ánimo, como en todo el resto de los trastornos, es los vínculos saludables. Algo que les hace muy bien son rutinas estructuradas de sueño, de actividad física, de trabajo. Responden bastante bien a un equilibrio un poquito más rígido de la rutina, ¿sí? Tienen que tener una alimentación sana y ordenada, igualmente, como muchas veces la inestabilidad se potencia con los estresores, regular y tener buenas herramientas de regulación del estrés, como en el resto de los trastornos, ejercicio de respiración, actividad física, reestructuración cognitiva, etcétera. Tienen que aprender a apropiarse de sus ciclos, aprender a registrar sus emociones y a manejar el malestar antes de que se acumule y gatille un ciclado, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí tenemos la presentación. Vamos a... un segundito. Vamos entonces a seguir con el ciclo de preguntas, seguramente a pesar de que intenté hacerlo lo más detallado y al mismo tiempo acotado, me parece importante que ustedes puedan hacer las preguntas acorde, porque es un trastorno que a veces no se entiende muy bien. Espero que hayan escuchado el video a conciencia y si no pueden volver a revisarlo, pueden frenarlo. Ojalá lo vean con compromiso, porque es muy importante de comprender adecuadamente este trastorno. Bueno, les deseo un excelente día y espero que estén súper bien. Nos vemos en el ciclo de preguntas.